Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, depende de dónde me estéis viendo. Gracias a los nuevos suscriptores y bienvenidos, gracias a los suscriptores de siempre. Si no estás suscrito te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que hay contenido nuevo en el canal. Como os prometí, ya me había atrasado mucho de la semana pasada. Esta bitácora es súper importante porque a veces creo que se puede dar a tema de confusión. En otras bitácoras me he dado cuenta que puede haber confusión y voy a hacer un vídeo, intentaré ser lo más concisa que pueda, con ejemplos bien concretos, puntuales, ¿vale? Solo para delimitar como una especie entre resumen y aclarar o disipar dudas que hayan podido haber, ¿vale? En este caso voy a hablar sobre cómo se manifiestan las heridas emocionales, cómo las identificamos según el tipo de herida, ¿vale? Porque uno habla de herida y lo primero que nos viene a la mente puede ser o bien heridas, por ejemplo, de la infancia emocionales, o bien heridas físicas. Entonces vamos a distinguir entre las heridas emocionales y los patrones de comportamiento o los conflictos que podamos tener, ¿vale? Para empezar, esta bitácora es para que podamos solucionar cualquier duda. Si tienes alguna duda que te surja después de ver la bitácora, te invito a que dejes un comentario y aclares tu duda, o si tienes alguna otra pregunta que esté relacionada o que igual no lo esté, puedes dejarlo en comentarios, así como puedes compartir el vídeo si conoces a alguien que le pueda ser útil. Bien, adentrándonos de lleno, herida emocional como tal son aquellas que se van a... ¿cómo se dice la palabra? A desarrollar en nuestra propia experiencia de vida. Perdón chicos que he tenido que cortar, lo siento. Decía que las heridas emocionales, las que se están desarrollando ya en nuestra vida, fueron previamente programadas, ¿vale? Y pueden haber sido programadas de diferentes maneras. Pero primero quiero puntualizar en qué tipos de heridas hay. Vamos a puntualizar que tenemos, a raíz de heridas emocionales que podamos tener, se van a sintomatizar, por ejemplo, primero como heridas físicas a través del cuerpo, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos una emoción que no la hemos trabajado, no la hemos identificado y como ha pasado un tiempo X, no sabemos cuánto, para algunos más, otros menos, se ha desembocado en una enfermedad o en un malestar. La primera sería, por ejemplo, una enfermedad que es bien notoria, enseguida nos damos cuenta, por ejemplo, podría ser cálculos en el riñón, por ejemplo, o podríamos presentar, no sé, casos más serios como un tipo de cáncer o... hablo de enfermedades físicas, ¿vale? Otro ejemplo, la enfermedad cualquiera, neumonía, por ejemplo, ¿vale? Luego tenemos lo que vendrían a ser malestares, que son más recurrentes, que vienen esporádicamente y se van y luego regresan, y así durante un tiempo X también prudencial, pero se empiezan a desarrollar en nuestra vida, obviamente a raíz de que nosotros tenemos una emoción, esa emoción es inconsciente, la revivimos y se activa otra vez ese malestar, que puede ser, por ejemplo, no es una enfermedad así como tal, pero un malestar sí, como por ejemplo podrían ser las contracturas musculares. Cada vez que termino de, yo qué sé, hacer una maratón, me da una contractura. O por el tipo de trabajo que tengo, una vez al mes me pega una contractura cuando más carga de trabajo tengo, cuantas más horas paso en la oficina, por ejemplo, se me contractura toda esta parte, por ejemplo, ¿no? La parte cervical o los trapecios, vale. Otra cosa podrían ser, por ejemplo, los dolores de cabeza. No me dan siempre, pero cada X tiempo vuelve. O lo típico también con las temporadas y los cambios de estación, que es muy habitual para muchas personas que son alérgicas y demás, los resfriados, o aquí también se le dice constipados, dependiendo de la gravedad, ¿vale? Pero que esos son más esporádicos, pero regresan continuamente. Lo otro, una enfermedad ya se instala, ya se queda es más seria y se queda durante un periodo muy largo hasta que la trabajamos, ¿verdad? Lo otro puede durar un par de días, el malestar puede durar un par de días e irse, ¿vale? Estos son lo que vendríamos a hacer heridas físicas. Luego está, esto lo he ordenado yo de alguna manera para poder explicaros de la manera más sencilla que he podido, ¿vale? Cada uno lo explicará de manera diferente o también lo conoceréis de otras personas, de haberlo oído antes, pero no tal vez como lo estoy organizando yo ahora, ¿vale? Bien, luego están las heridas que vendríamos a decir emocionales. Unas, por ejemplo, podrían ser las que son a nivel de la mente, que pueden ser, por ejemplo, cuando las personas pueden tener desórdenes o trastornos mentales, como podría ser, por ejemplo, la esquizofrenia, o tener, por ejemplo, la depresión, que también es a nivel mental.
es una enfermedad que se da a nivel mental, ojo, la ansiedad. Pero ojo con la ansiedad, que este es un ejemplo entre comillas y puntillas, porque la ansiedad también manifiesta síntomas físicos. Personas que padecen de ansiedad suelen tener taquicardias, se les oprime mucho la zona torácica, tienen, ¿cómo se dice?, sensaciones de mucho calor, empiezan a respirar mal, jadean a muchas personas porque la manera de respirar es muy brusca y se quedan como sin aire y es muy continuada, tienen muchos problemas para respirar cuando les pega un ataque de ansiedad. Hay personas que me han comentado que empiezan a sentir incluso claustrofobia, aunque el ambiente no esté del todo cerrado, ¿vale? Y bueno, y otros síntomas. Entonces, la ansiedad sí que es procede también de un conflicto que nosotros podamos tener, una herida que podamos tener a nivel mental, ¿vale? Pero sí que también tiene algunos síntomas físicos. Y luego, por ejemplo, también tendremos lo que son los conflictos, es decir, conflictos emocionales. No es una herida como tal, pero que sí que desarrollan en nosotros unos patrones de comportamiento. Por lo general, en la mayoría de casos, siempre hay que analizar cada caso en concreto, como siempre os explico, pero en la mayoría de casos, estos van a tener una raíz a nivel de tener una herida que venga de una sensación o herida de abandono, de rechazo, de humillación, de injusticia o incluso de traición, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso va a desencadenar, por ejemplo, que estos tipos de comportamientos siempre se vayan a ver reflejados cuando nosotros compartimos con alguien tiempo, ¿vale? O nos vinculamos con otras personas. Ahí es cuando se activan, porque ya están programados en nosotros, solo hace falta que venga alguien con el cual nos vinculemos y nos active esa herida, ¿vale? Nos va a reflejar esa herida que nosotros tenemos pendiente de resolver. Asimismo, también los patrones de comportamiento, también sabéis que tienden a tener tipos de comportamiento que nos llevan a tener adicciones, pero también van muy relacionados con esas 5 heridas que dije antes: abandono, rechazo, injusticia, humillación, ¿vale? Y traición. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, podemos tener adicciones como al tabaco, al alcohol, al sexo, a los videojuegos, compras compulsivas, el alcohol, no sé si lo dije, las drogas. Pues incluso cada una de ellas tiene una connotación diferente, tiene un significado diferente. Sí que todas son adicciones, sí, pero cada una de ellas significa algo en particular. Cada una de ellas está intentando cubrir una necesidad, ¿vale? Una carencia que la persona siente que tiene a nivel inconsciente, ¿vale? Pero van a tener mayormente una raíz en las otras 5 heridas que acabo de comentar anteriormente. ¿Qué pasa con todo este tipo si nosotros englobamos todas estas heridas y estos comportamientos? Siempre se van a programar en nosotros de 4 maneras. Una puede ser a nivel que la hayamos programado en nuestra infancia, ¿vale? Durante nuestra infancia, de manera inconsciente, se nos programa una herida emocional, ¿vale? Que luego eso se va a seguir reproduciendo hasta que lo sanemos. La otra sería que nosotros la programemos en nuestra etapa de adultos, ¿vale? Ya nuestra propia experiencia de vida sea una herida que no tuviéramos antes y la desarrollamos a raíz de una situación o con un vínculo, ¿vale? La otra puede ser del proyecto sentido, cuando mamá y papá nos están gestando, ¿vale? En los meses previos a la gestación, hasta los 3 años, se puede haber heredado del proyecto sentido, ¿vale? Y la última, por el árbol transgeneracional, es decir, antepasados que tengamos como abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y claro, todo esto, de todos estos tipos de heridas, siempre vamos a tener de los 4 tipos, que se hayan programado de los 4 tipos, siempre confluyen todas a la vez. Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo muy minucioso de poder identificar esa herida que tú quieres trabajar, que te molesta mucho, que ya la has identificado, pues tienes que trabajar a cada una por separado. Y así puedes identificar esa herida, cómo es que se programó en tu vida. Si fue en tu etapa de adulto o ya es del proyecto de sentido, la heredaste de un abuelo, de un bisabuelo. ¿Qué ocurre? Voy a poner un ejemplo. En el caso de los antepasados, puede darse el caso de que alguien en el clan también haya vivido una situación conflictiva como la que tú estás viviendo, pero en tu familia próxima, en plan hermanos y padres, no, pero venga de un bisabuelo
o venga de un tatarabuelo, y eso sabéis que siempre se va a ir reflejando repetidamente a lo largo del árbol. Lo que ocurre es que a ti directamente solo te van a afectar las 3 generaciones que estén por encima de ti, y recordar que a veces por lo general suele pegar un salto, es decir, lo que los abuelos no supieron resolver se va a heredar a los nietos, ¿vale? Pero bueno, siempre puntualizo en que hay que identificar cada caso porque hay excepciones, me las he encontrado en mi vida y en la de clientes también. Por eso siempre hay que puntualizar, porque cuando no damos con la raíz concreta o con las personas concretas que nos programaron esa herida, el conflicto no va a estar resuelto y se nos va a seguir repitiendo, ¿vale? Creo que, bueno, sí, una cosa muy importante, dentro de los patrones de comportamiento, aparte de las adicciones y esas 5 heridas que pueden ser la raíz, ¿no? También está cómo nosotros reaccionamos. Hay personas que reaccionan de manera agresiva, tienen un comportamiento más agresivo, que va a venir condicionado de esas 5 heridas, y por otro, hay otras personas que van a reaccionar de manera más pasiva, ¿vale? Mírate esa herida que tú tienes en mente, por ejemplo, la que más te esté preocupando o la que sea más prioritaria para ti de resolver, y intenta encajar de dónde viene, ¿vale? Si es una herida que tú sabes que la llevas teniendo toda tu vida, o si es una herida que ha surgido hace muy poco, a ver si se programó. Cuanto más reciente sea, más fácil seguramente será para ti identificar con quién se programó, en qué situación. Y no digo con quién para echar culpas ni responsabilidades ajenas al otro, sino que hay que sanar con esa persona también, ¿vale? Y si se nos ha ido repitiendo, incluir a todas las personas que hayan estado involucradas y que nos hayan mostrado que teníamos esa herida pendiente de resolver. No voy a hacer la bitácora más larga porque quería ser concisa, porque luego me expando mucho. Espero que te haya sido útil, que haya podido aclarar dudas. Si tienes otras dudas, por favor, déjalas en los comentarios y así podré o hacer otra bitácora o dejarte la duda resuelta. Deseo que tengáis un muy bonito día. Gracias.